Buenas tardes. Para un servidor es un privilegio estar compartiendo con ustedes este espacio donde, pues, como dicen, ¿qué le puedo enseñar al cura? Ni modo que reciba un Padre Nuestro. Sobre todo que estoy con especialistas, con las personas más importantes en lo que viene siendo la investigación de la Nueva Hispania. Pues ya aquí el maestro ya me hizo el favor de presentar. Solamente pues puse esta imagen de algo que nos identifica a los actores, porque nosotros somos un pueblo con historia, con tradición, con cultura, con gastronomía y sobre todo gente muy valiosa que ha escrito con letras de oro pues lo que viene siendo la historia de Actopan. Y puse ahí esta imagen que dice: un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria. Puse una imagen del año de 1919, el Centro Histórico de Actopan. Aquí observan ustedes estos portales que son los originales, y acá otra imagen de cuando el 6 de octubre de 1925 se cayeron los de este lado. El presidente municipal de esa época dice: se cayeron todos los de este lado y quedaron 4, el grande y los de este lado, y tumbó los demás. Recuerden que es más fácil destruir que construir. Vamos a empezar con el contexto histórico. Nosotros anteriormente pertenecíamos al Estado de México. Sin embargo, el 16 de enero de 1869, el presidente de México crea al Estado de Hidalgo. Nuestro estado se conforma de 84 municipios, mide 20.987 kilómetros cuadrados y limitamos con lo que viene siendo San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Querétaro. Nuestro estado se divide en 10 regiones geoculturales. Estamos hablando de un caleidoscopio único e irrepetible. Nosotros nos encontramos en una región que es esta, que viene siendo el Valle del Mezquital. Ahora, en este Valle del Mezquital se desarrolló uno de los grupos étnicos más importantes que pudieron haber existido, que a pesar de que fueron sojuzgados, sometidos y de que nunca se les permitió hacer vida propia, siguen conservando sus tradiciones, su cultura, su lengua, su gastronomía. Aún los podemos encontrar. Y aquí está una imagen precisamente que es una foto de estas esculturas que se encuentran aquí en este convento de Actopan, Hidalgo. El hombre realizando pues, sus artesanías, lo mismo que la mujer, y el niño ayudando a las actividades domésticas. Ahora, los otomíes fundaron 3 poblaciones bien importantes. Una se llamó Mangel, que va a ser conquistada por los toltecas, le llamarán Colán, actualmente Tula. La otra población importante es Zulcani, que va a ser conquistada por los chichimecas y le llamarán Sinquilpan. Y la población en la cual nos encontramos en este momento, pues era anteriormente Mayutzi. Una palabra en otomíes era el nombre de este lugar, que viene de Ma, que significa mío, Ñu es un camino, Itzi es un adjetivo de Tzunotzi, que significa pequeño, de ahí la denotación que se da de mi pequeño camino o mi caminito. Ahora, Actopan es rico en su historia. En la etapa prehispánica, durante lo que es el clásico, hubo ocupación por parte de los teotihuacanos. Existe cerámica, existen muchas evidencias de este grupo tan importante que estuvo o que tuvo presencia de alguna manera en Actopan. Después siguen los toltecas, que también forman parte del horizonte cultural como lo es el clásico. En el posclásico, en el año 1113, aparece Chile, uno de los caudillos otomíes importantes que llegan a esta región y que de una o de otra manera va a lograr un poco el engrandecimiento de Mayutzi. En el año 1117 hay presencia de los chichimecas con Cholón, y después nos trasladamos al año de 1377. Primero inicia la conquista de este lugar Quinatzi, se muere y le sucede en el trono su hijo Techotlalatzi, y es el que va a consolidar la conquista texcocana de lo que viene siendo Actopan. Y en el año de 1440, los mexicas con Moctezuma y Vilcamina, o el flechador del cielo, son los que nos van a conquistar. Y a partir de ese momento nos convertimos en tributarios de ellos y nos van a cambiar de nombre. Ahora nos llamarán Actopan. Es una palabra ya en lengua náhuatl y que se dice que proviene de las siguientes
Alp es agua, Olp tierra, y Pan un locativo que significa sobre. De ahí la denotación que se da de sobre tierra gruesa, húmeda y fértil. Y aquí está pues el símbolo iconográfico que nos identifica a los actopenses, que es una mata de maíz que está giloteando. Ahora, esta es una imagen que me salió un poco borrosa, se encuentra en el archivo parroquial de aquí de Actopan, en la serie de bautismos, y que es el encabezado de la primera página, donde dice: aquí están asentados los hijos de vecinos de Actopan, que se bautizaron antes de 1609. Vean, esa es una manera de que le llamaban, lo escribían como ellos lo entendían, como ellos lo escuchaban. Aquí tenemos una visita que hace don Juan de Mañosca en el año de 1648, y él le pone aquí, ¿se alcanza a ver? Otopan. Aquí está la matrícula de tributo, está el símbolo iconográfico de Actopan, aquí está la mata de maíz, y era lo que tributábamos, ¿sí? Y que con el códice mendocino, al final de cuentas, es casi lo mismo. Si ustedes observan, nuevamente está Actopan, dábamos trojes de maíz, de frijol, de aguamiel, dábamos ropa para sacerdotes, para guerreros, dábamos mantas de una cenefa, de doble cenefa, y eso es lo que estuvo tributando Actopan al imperio mexica. Ahora, ya sabemos que cuando llega Hernán Cortés a la Gran Tenochtitlan, estaba gobernada por Moctezuma Xocoyotzin. Sabemos que muere y le sucede en el trono Cuitláhuac, quien solamente va a durar 90 días y muere víctima de viruela. Y posteriormente sigue Cuauhtémoc. Y ahora la pregunta es: ¿quién gobernaba aquí en Actopan a la llegada de los españoles? Pues aquí está, puse una imagen ilustrativa solamente del rey Nopalchi y su esposa Cacalazóchitl. Y aquí existe este documento que se encuentra en el archivo parroquial de aquí de Actopan, donde a más detalle, miren, es del 18 de enero de 1537. Dice que en el pueblo de Actopan, aquí viene la fecha, y aquí dice: el rey Nopalchi y la Cacalazóchitl, su mujer, no fueron bautizados debido a que murieron ellos antes de que llegara la fe cristiana a este pueblo. Y el documento está firmado por Diego y Raldío de Caracol. Ahora, recuerden, bueno, ustedes lo saben perfectamente, que la primera orden que llega, religiosa ya de manera oficial, lo que solicita Hernán Cortés en la cuarta carta de relación que le envía al rey de España, era que se necesitaban frailes, porque el problema era muy grave y había que evangelizar a la gente de aquí de Actopan. Y los primeros que llegan son los franciscanos, cuando se les conoce como los 12 apóstoles. Tenemos a los dominicos en 1526 y los agustinos que llegan en 1533. Aquí, al estado de Hidalgo, llegan los franciscanos a Tepeatulco, donde se considera como la cuna de la antropología, debido a que Fray Bernardino de Sahagún inicia sus primeros memoriales. Y bueno, ¿qué puedo hablar de Fray Bernardino si aquí tengo al doctor Manuel, todo un experto en lo que es el Códice Florentino, ¿verdad? Los agustinos llegan a Totonilco el Grande y los juaninos van a llegar a Pachuca, pero hasta 1725. Y ellos solamente van a construir un hospital, que es que es el antiguo edificio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahora, los religiosos llegaban y decían que eran por mandato divino. Desde luego se justificaba lo que era la cuestión de la evangelización. Y recuerden que hubo dos tipos de conquista. Primero fue la conquista militar, la que consolida en este caso de Tenochtitlan Hernán Cortés, y después viene otra que se va a llamar conquista, así le llamará Robert Bricard, que es la conquista espiritual. Y bueno, también pues se van a justificar algunas instituciones como era la Inquisición. Bueno, aquí ya se distorsionó el color. Sin embargo, aquí se habla de la orden y la obediencia que tenía que haber. Después nos vamos a los problemas de evangelización. ¿Qué problemas tuvieron los misioneros? El número uno, las condiciones, los asentamientos dispersos. Aquí estaba Actopan, pero estaba Ixcuintla-Pilco, y había muchas poblaciones que dependían de lo que era Mañutzi. Entonces era un territorio muy disperso y controlarlo era un tanto problemático. Como hablar de los griegos, que eran puras islas y que en este caso estaban muy dispersos todos sus territorios. Otro problema que existía era el idioma. Imagínense llegar
comunicarte con alguien que no habla tu mismo idioma, pues va a ser un problema, y un problema exageradamente grave. Otra, la resistencia a una nueva religión. Nosotros teníamos nuestra religión que era politeísta, que eran muchísimos dioses, y nos estaban ya poniendo la religión de un solo Dios. Y aquí surge lo que es la idolatría. Inclusive puse una de las pinturas que se encuentran aquí en la capilla abierta. Vean, aquí está una pirámide, un centro ceremonial prehispánico. Aquí está un sacerdote de Humanaque. Aquí están quemando incienso. Y aquí se observa la figura de un español y detrás de él un indígena. Y en esta pintura existe un cuadro más grande, donde les decía, si tú aceptas a tus falsos dioses, esto es lo que te va a pasar. Y aparece lo que viene siendo la tortura. Pinturas un tanto dantescas. Ahora, la encomienda. Bueno, ustedes saben que la encomienda era cuando los españoles, los conquistadores, llegaron con sus propios recursos. Nadie les pagó nada. Cuando se consolida la conquista, ahora te voy a encomendar como premio. Te voy a dar tierras, te voy a dar indígenas, y tú los tienes que cuidar, los tienes que evangelizar, y eso te va a pertenecer. El primer encomendero que hubo aquí en Actopan se llamó Hernando Alonso, o también lo conocían como Alonso el Herrero, por su actividad a la que se dedicaba, que era la herrería. Y también se la dieron a Juan González Ponce de León. Después sigue Rodrigo Gómez de Ávila en 1538. Quiero decirles que Hernando Alonso es en 1526, no le puse la fecha. Y después él se la va a ceder a su yerno Juan Martínez Guerrero, posteriormente a su hijo Agustín Guerrero Luna, después sigue Juan Guerrero, se lo cede a su esposa, y bueno, después la encomienda va a pasar a manos de la corona española. Ahora, Hernando Alonso, ¿por qué les hablo de este encomendero, del primer encomendero? Porque fue un judaizante, una de las personas que venían huyendo de España por la situación que se había vivido, con todo lo que es la invasión que hubo en España y todo ello, y resulta que pues va a ser reconocido como de los primeros judíos que hubo aquí. Era herrero, era carpintero, va a llegar en una flota a Yucatán, e inclusive en ese lugar se va a construir un altar, y él es el que va a ser, está registrada como la primera cruz que hubo en lo que es territorio mexicano. Sin embargo, él va a ser denunciado de judaizante. Esta imagen es ilustrativa, es de la sala de Profundis, en donde está en la sala B, es de una película que se filmó aquí, que es El Santo Oficio. Y bueno, Antón Ruiz de Maldonado era su compadre, un rico comerciante. ¿Quién es el que lo va a denunciar? Lo va a denunciar. Recuerden que anteriormente decían, tú eres familia de Dios, y tú como familia de Dios tienes la obligación de acusar y denunciar a quien cometa actos de judaísmo, de judíos, ¿no? De la religión judía. Y él, pues indiscutiblemente fue y lo denunció. Y lo va a acusar con un fraile dominico. Ustedes saben el papel que jugaban los frailes dominicos en la Nueva España. Y va a ser Vicente de Santa María. ¿De qué lo acusaron? Una, llegó a bautizar a su hijo. Pero cuando llega a su casa, le echa vino tinto para quitarle la marca de la religión cristiana y tratar de reincorporarlo, tratar de regresarlo a lo que era su religión cristiana, judía, ¿sí? Cuando su esposa estaba en periodo de menstruación, no le permitía asistir a la iglesia porque se consideraba impura. El chiste es que lo van a torturar y va a aceptar todo. Y va a ser la primera persona quemada en 1528, inclusive su San Benito va a estar allá exhibiéndose, y a pesar de que no había Inquisición en ese entonces, pero es el primer quemado en la Nueva España. Esta imagen también es ilustrativa, es aquí las escaleras del corredor de estudio, y también pertenecen a la película del Santo Oficio, es el actor Jorge Luna. Bien, y ahí pues simular lo que es la quemada de Hernando Alonso o Alonso el Herrero. Ahora, vamos a entrar a la cuestión de los frailes. Y su labor de ellos no solamente se limitó a cristianizar a los mexicanos, sino fue más allá. Fueron personas comprometidas, fueron personas que pues siempre se preocuparon por hacer las cosas que se le habían encomendado y las hicieron bien. Aquí
aquí tenemos una imagen, por decir, dice construyeron iglesias, construyeron conventos. Esta es una imagen que se llama abuelo de pájaro, donde es cómo se imagina el autor, que afortunadamente está aquí, el arquitecto Tayatzin Acevedo Ángeles, a quien como siempre le agradezco su apoyo, su presencia y todo. Y bueno, es una persona que la admiro porque él quiere mucho a Topan, quiere mucho al convento y ha hecho mucho por todo este inmueble. Bueno, aquí si ustedes observan, se está construyendo lo que es la iglesia. Acá está el campanario, el portal de peregrinos. Aquí pues nos encontramos nosotros, aquí están los arcos. Y ven, columnas de hombres que están acarreando la piedra para poder edificar una obra de esta magnitud. Está la capilla abierta y acá en la parte posterior está lo que es el campo deportivo ahora y que anteriormente fue un jagüey. Ahora, pero también se construyeron acueductos. Y uno de los problemas más graves que había, ustedes conocen el acueducto del padre de Enrique, ¿no? Que decían, un fraile como él no va a ser capaz de construir algo relevante. Y construyó la obra de ingeniería hidráulica más importante del siglo XVI. Y aquí en Actopan también se construyó un acueducto de 11,000 varas. Este acueducto hacía llegar el agua desde a un lado del Cerro de los Frailes, del Manantial de la Mora, desde Francisco, hasta acá, hasta Actopan. Y aquí, bueno, hay una parte donde se construye un puente de 3 arcos para que el agua pasara por la parte superior. A un costado de este puente existe un complejo aquí de pinturas o de arte rupestre. ¿Sí? Esto es del siglo XVI. Y bueno, vean, aquí está esa pintura. Es una figura humana que tiene una luna y que tiene un sol. Supuestamente es la explicación que se le trataba de dar al día y a la noche. Vean parte de lo que es el acueducto en la actualidad. Se ha deteriorado mucho, hay muchos espacios que se han perdido, sin embargo es algo de lo poco que se puede conservar aquí en Actopan. Y el agua llegaba a ese lugar que lo conocían como el Salto, está en alto y de ahí el agua se distribuía a distintos lugares. Llegaba a lo que es el campo de fútbol, el que está acá atrás, el Jagüey. Vean, por decir, ahí está el Jagüey a su máxima capacidad de agua. Sin embargo, después no se le va dando mantenimiento al acueducto y empiezan a haber escurrimientos y empieza a disminuir la cantidad de agua que llega. Aquí, si ustedes observan, ya se ve muy poca agua. Aquí tenemos los aljibes de aquí al lado, era también a donde llegaba esa agua. Podemos observar el que está acá atrás, donde está una unidad deportiva, está otro aljibe y otro en la primaria centro escolar. Y de ahí bajaba el agua a la fuente de Mendoza, una fuente que se encuentra aquí aproximadamente a 3 cuadras, que también es muy importante y que hay un proyecto para rescatarla y que se pueda ofrecer algo digno a todas las personas que nos visitan como ustedes. Ahora, pero también los frailes reubicaron pueblos. Aquí tenemos un mapa mental, vean, aquí está el convento de Actopan y aquí está sentado el virrey Marqués de Serrano. Y por eso se le ha puesto como fecha que este mapa posiblemente se hizo entre 1624 y 1635, que es el periodo en que él estuvo como virrey. Si ustedes observan, se alcanzan a ver los pueblos que estaban cercanos y que dependían de Actopan. Pero también hubo quienes nos dejaron obras maravillosas, obras majestuosas. Aquí podemos hablar de don Fray Bernardino de Sahagún con su Códice Florentino, pero Actopan también tiene lo suyo. En Actopan se va a escribir un catecismo, que lo va a hacer Fray Melchor de Vargas, y que se llama, así dice, doctrina cristiana muy útil y necesaria en castellano, mexicano y otomí, traducido a su lengua, y aquí viene el nombre de, en este caso, de Fray Melchor de Vargas. Vean, aquí viene el año, es de la casa de Pedro Valli y es en 1576. Y aquí está lo que es la dedicatoria que hace Fray Melchor de Vargas de este catecismo al arzobispo de México, Pedro Moya de Contreras, y viene fechado con 22 de agosto de 1576. Aquí está, de Actopan, 22 de agosto de 1576, ¿sí? Y ahí lo dedica Fray Melchor de Vargas. Ahora, es un alfabeto.
para que se pudieran evangelizar. Hace un rato platicaba yo aquí con